Hola a todos y a todos. Bueno, antes de empezar con el recorrido por las actividades de la semana, como hago siempre, quería tomarme un ratito para agradecerles a las familias por el regalo que me han hecho y a los chicos por la sorpresa hermosa que me dieron con ese video, que está muy bueno, me lo guardo para siempre, me encantó. Siempre se los digo, pero se los repito, que me encanta hacer su sueño y valoro mucho el entusiasmo y las ganas que siempre le ponen a todas las propuestas y la alegría con la que siempre me reciben. Para mí el mejor regalo es que ustedes me quieran y que disfruten de aprender conmigo, así que muchísimas gracias, fue una sorpresa divina, me encantó, de verdad, y quería agradecérselos y tomarme este ratito como ustedes tomaron el tiempo de filmarse y desearme tantas cosas lindas, así que yo también quería decirles que los quiero y los quiero mucho. Y bueno, ahora sí voy a pasar a compartir pantalla para hacerles el recorrido. Vamos a empezar a ver un tema nuevo en matemática, vamos a corrernos un poquitito de todo lo que es cálculos y demás, y vamos a aprender un poco y hablar sobre lo siguiente. A ver, bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Pensando, ¿qué significa para ustedes medir y qué cosas podemos medir? ¿Qué se les ocurre? Punto B dice, ¿existen objetos que me ayudan a medir? ¿Cuáles? Dice, si no tengo objetos que me ayuden a medir, ¿se les ocurre alguna otra forma de hacerlo? Bien, la idea de esta primera actividad es que ustedes anoten sus ideas. Quizás no tienen respuesta para las tres preguntas, ¿sí? Puede pasar, pero sobre alguna quizás tienen alguna idea y está bueno que tomen registro y me pausen acá, porque voy a empezar a explicar, ¿sí? Entonces yo quiero ver primero qué ideas tienen sobre la medición, qué será medir, qué cosas puedo medir, ¿hay algún objeto que me ayude a medir? Y si no hay objetos que me ayuden a medir, ¿cómo me doy cuenta cuánto mide determinado objeto, demás, ¿sí? Me anotan sus ideas y después continúan viendo este video, ¿bien? No spoileen. Bien, bien. Supongamos que pausaron el video y me vuelven a dar play. Bien, vamos a hablar sobre las medidas de longitud. Vamos a empezar a ver algunas medidas de las unidades de medida, ¿sí? Bien, cuando hablamos de longitud, hablamos de la distancia que hay entre un punto y otro. Voy a compartir un video para ir comentándoles algunas cositas. Bien, el video no lo hice yo, pero las imágenes me van a ayudar para que ustedes entiendan eh, lo que voy diciendo. Lo voy a poner en mute, así me escuchan a mí. Bueno, vamos a hablar entonces, dije, de longitud. Bien, a ver, entonces, cuando hablamos de longitud, hablamos de la distancia que hay entre un punto y otro. ¿Qué puedo medir, por ejemplo? Puedo medir, por ejemplo, la altura de un animal, en este caso la jirafa mide 4 metros, puedo medir el largo de una pileta y puedo medir también el ancho, ¿sí? Entre muchísimas más cosas. Bien, la principal medida, la principal unidad de longitud, perdón, es el metro, ¿sí? Bien, y lo vamos a escribir con una M, ¿bien? 100 metros, 100 m significa, por ejemplo, 100 metros. Esta es la unidad principal de longitud, el metro, ¿sí? Y como ya dije, podemos medir la altura de un animal, 5 metros de altura mide esta jirafa, el largo de una pileta, el ancho también, ¿bien? Pero no es la única unidad de longitud que existe. Hay otra unidad con la que vamos a trabajar por lo pronto, ¿sí? Ven acá. Sí, ¿no? Bien, que es el centímetro y lo usamos para medir objetos, por ejemplo, más pequeños, ¿sí?
A ver. Bien. Entonces, por un lado tenemos el metro, por el otro lado tenemos el centímetro, que lo escribimos así. Que no quiero. Centímetro lo escribimos cm, ¿sí? Y lo vamos a usar cuando tengamos que medir objetos de menor tamaño. Por ejemplo, yo puedo medir el largo de este, este, este libro, ¿sí? O el ancho. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, aquí la señora regla, ¿sí? Bien, la distancia que hay entre un número y otro en la regla, por ejemplo, ay no, acá no, es de 1 centímetro. Entonces yo estoy del 0 al 1, hay 1 centímetro. Bien, del 1 al 2, 2 centímetros, del 2 al 3, 3 centímetros, ¿sí? Y así. En este caso, mi regla es de 30 centímetros. Bien. Bueno, entonces yo con la regla voy a pedir medir, por ejemplo, la altura de esta botella. Y justo mide 30 centímetros. Bien, yo no digo 30 metros, no, centímetros. Es una unidad de medida de longitud menor al metro. Bien, cuando hablo de metros, ¿sí? Yo puedo medir la altura de una persona. Bien, bueno, puedo medir el largo de una ventana, si es muy grande, de la puerta. Sería, por ejemplo, mi puerta mide 3 metros, ¿sí? Piensen, ¿qué objetos puedo medir en centímetros y cuáles qué cosas mediré en metros? Esto para. Bueno, ¿qué pasa acá? Antes no existía la regla o el metro, entonces la gente para medir utilizaba las partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una calle, ¿no? Medían los pasos, supongamos, ¿no? Yo no puedo medir, tengo que medir una cuadra, ¿sí? No tengo ningún objeto para medir, entonces lo voy a medir con pasos. ¿Cuántos pasos, sí, mide la cuadra de mi casa, por ejemplo? Eh, por ejemplo, yo no tenía 1 metro en mi casa, entonces me puse a medir. Bien, miren acá, ¿cuántas palmas mide mi mesa? Miren acá. ¿Ven? Entonces fui apoyando palma, palma, palma y medí el largo de mi mesa, que ya les cuento que mide 20 palmas. ¿Sí? A este tipo de medición, ¿sí? Se las llama medidas no convencionales. Cuando uso partes, por ejemplo, de mi cuerpo para medir el largo o el ancho de un objeto, por ejemplo, ¿sí? Y acá, por otro lado, tenemos la regla, el metro, una escuadra, ¿sí? Que son los objetos que nosotros comúnmente usamos para medir, repito, cuando hablo en medidas de longitud, medimos el alto, el largo, el ancho, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Título a medir con nuestro cuerpo. Vamos a medir como se hacía antiguamente. Y como les mostré en el video, bien, ahora van a hacerlo ustedes, de la misma forma que lo hice yo. Elijan alguna habitación de casa, el lugar que ustedes quieran, puede ser sus piezas, el living, el comedor, el patio, lo que quieran, y calculen su medida. Bien, el largo eligen ustedes, mide tantos pies. Van a usar los pies, entonces van poniendo un pie, otro pie y contando. Bien, y me cuentan a ver cuántos pies mide esa parte de su habitación. Y ahora
van a elegir, no, dice ahora algún objeto. Por ejemplo, pueden elegir otro objeto. Yo elegí la mesa, vieron que yo se las mostré con las palmas, pero ustedes van a tener que medir con los pulgares. Entonces me apoyan uno, al lado otro y así, y me cuentan cuántos pulgares mide el largo de, en este caso, la mesa. Si quieren, eligen otro objeto. Bien, bueno. Título. Llegó el turno de la regla. Ya les comenté que la regla, ¿sí? Por ejemplo, la mía tiene 30 centímetros, ¿sí? Y que la distancia que hay entre un número y el siguiente es de 1 centímetro. Entonces, yo voy contando 1, 2, 3, 4, la mía tiene 30 centímetros. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar viendo, ¿sí? Metro y centímetro, por lo pronto. ¿Ven? Unidades de longitud. Bien, actividad 2. Observa bien tu regla. Necesitan una regla para esta actividad. Notarás que tiene números. Sí, yo ya dije que tiene 30. Algunas 15, otras 20, 30 y por supuesto hay más largas. Bien, ahora observa lo que dicen estos chicos. Vamos a ver si descubren acá qué ocurre. Juana y Pedro miden el modelo de tarjeta que les dio la seño eh, me perdí. Miden el modelo de tarjeta que les dio la seño para hacer invitaciones para el acto. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, acá esto que estoy marcando es la tarjetita. La niña dice que mide 9 centímetros. ¿En qué? Apoyó, midió y dice que mide 9. Y el niño dice, no, Juana, mide 10 centímetros. Miren, acá él apoyó la tarjetita y efectivamente le da 10 centímetros. Pero, ¿quién creen que midió de forma incorrecta y por qué? Es la pregunta. Miren bien, cuando yo mido, ¿sí? Yo tengo acá una lapicera, yo tengo que apoyar, ¿sí? El objeto que voy a medir con mi regla en el 0. Y a partir de ahí voy a contar los centímetros. Y ahí voy a poder determinar cuánto mide el objeto. Entonces, siempre me apoyo en el 0. ¿Sí? Y me fijo hasta dónde llega. En este caso, esta lapicera llega hasta el 14. Entonces yo digo que la lapicera mide 14 centímetros. Lo escribiría así. Uy, se me cayó. Bueno, mide, tenemos acá, 14. Esto estoy hablando de mi lapicera, no de la actividad. 14 centímetros. Entonces yo anoto así. Es lo mismo escribir 14 cm que puedo poner directamente centímetros si quieren. Pero es la forma como se abrevia y como lo conocemos nosotros. Entonces, yo apoyo en el 0 y me voy fijando hasta dónde llega. Bien, y ese es el largo de mi lapicera. Entonces fíjense porque acá hay un error. Hay un niño, una niña, no lo sé, que apoyó mal la tarjeta. ¿Y por qué? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Juana, que dice que mide 9, o el niño que dice que mide 10 centímetros? Bien, ¿quién usó correctamente la regla? A ver si lo descubren y me lo cuentan en el cuaderno. Bien, dice, las reglas, como recordarás, nos sirven para medir. Sí. Entonces te pedimos que midas los siguientes elementos. Y escribas en tu cuaderno cuántos centímetros miden. ¿Cuánto mide el largo de tu lápiz negro? ¿Cuánto mide el largo de tu goma de borrar? El largo del renglón de tu cuaderno. Ojo ahí. Y el largo de tu plasticola. Bien, estamos hablando siempre de largo. Ni de ancho ni de alto. Largo. Entonces yo voy a tener que apoyar mi objeto en el 0 y de ahí me fijo cuánto, hasta dónde llega. ¿Sí? Bien en el 0 para que nos dé exacto. Bien, actividad 4.
Cuando las longitudes son mayores, ¿sí? Cuando lo tengo que medir es muy grande, una regla no nos resulta cómoda, ¿bien? Entonces las personas utilizan una cinta métrica, ¿sí? Para medir cosas más grandes, más largas, donde una regla que quizás tiene 30 o 15 centímetros nos queda incómoda, no nos alcanza y tendríamos que apoyarla muchas veces y demás. Entonces hay una cinta métrica que es mucho más larga y nos permite medir cosas de mayor longitud. Bien, pregunten en casa si tienen una. Si tienen una, genial, lo hacen. Si no, bueno, no hay problema. En otra oportunidad podemos hacerlo. ¿Sí? La idea es que si tienen esta cinta métrica, si la tienen, bien, vamos a seguir midiendo. Entonces pueden medir su altura, medir el largo de la mesa. Vieron que antes lo hicieron con los pulgares, o yo lo hice con las palmas. Ahora vamos a ver con la cinta métrica cuánto medirá. Vamos a ver, podemos comparar, no sé, a mí me dio 20 palmas, si lo mido con una cinta, ¿cuánto será? Bien, el largo de tu cama, el ancho de alguna ventana de casa o de alguna otra cosa de casa, ¿sí? Bien, y si les copa pueden seguir midiendo más cosas y contándome cuánto, cuál es su longitud. Bien, hasta acá tenemos matemática, espero que les guste, que investiguen, ¿sí? A ver, a ver. Bien, vamos a seguir igual después trabajando con unidades de longitud, pero esto es para empezar. ¿Sí? Trabajamos, recuerden, con el metro y con el centímetro. El metro es la medida, la unidad de medida principal, y el centímetro lo usamos para medir objetos, por ejemplo, ¿sí? De menor longitud, por ejemplo, un cuaderno, una botella, yo medí mi lapicera, a ver qué van a medir ustedes, me cuentan, y después con el pasar de las semanas seguiremos trabajando.